Cuando los hombres atacaban en mesnadas y los dominios se dirimían siempre por el uso de las armas, los burgos, y muy especialmente los más estratégicos, eran también plazas fuertes militarizadas. Lugo fue ciudad y fuerte desde el levantamiento de su muralla. Burgo y monumento, calles y adarve, foro y paisajes, una rica simbiosis de historia y evolución que pasa por los avatares de 18 siglos, por los fastos de la capitalidad política, la actividad comercial de las ferias y el poder temporal de los obispos, a través de distintas funciones y significados que el tiempo y las costumbres concedieron a este singular monumento. Toda la historia de esos 18 siglos de Lugo está centrada en la muralla y condicionada por su existencia. Precisamente esa función ciudadana de la muralla y su feliz matrimonio histórico con el burgo logró transmitir intacto su perímetro hasta nuestros días. Este es uno de los méritos que presenta la candidatura del monumento a la declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Iniciamos el recorrido accediendo al adarve superior por la única rampa de subida que hoy existe, la de la Puerta de Santiago o del Postigo. La rampa actual fue construida en 1870 según las directrices de Joaquín Cortiñas y sustituyó a otra anterior con la misma finalidad. La Puerta de Santiago, del Postigo, Postigu o Pesigo, así nombrada en sucesivas épocas, se construyó en el lugar que ocupaba otra de diferentes dimensiones, como nos revela su propio nombre. Debe su actual fisonomía al obispo Izquierdo, Fray Francisco Izquierdo y Távira, cuyo escudo se esculpe bajo la hornacina de Santiago Matamoros. El conjunto nos informa también del año de la Reforma, 1799, y del carácter de puerta de salida que tuvo desde este año, como resulta evidente deducir al construirse todo ello de cara al interior de la ciudad. Ya en el adarve se abren al paseante dos paisajes. El interior, con la fachada de la catedral y su armoniosa belleza, tanto de día como últimamente de noche, gracias al proyecto de iluminación felizmente inaugurado, y el Tajo del Miño y las montañas de Guntín, hoy sensiblemente recortado por las construcciones extramuros. En los cubos de esta puerta, como en alguno más del recorrido, se construyeron asientos circulares para el descanso del paseante. Pero antes de comenzar el recorrido conviene recordar algunos datos esenciales del monumento. Así, sabemos que entre los años 260 y 276 después de Cristo es cuando se decide la construcción de la muralla, probablemente en Tarragona, siguiendo el trazado del castro existente y de acuerdo con las directrices del ingeniero y arquitecto Vitruvio. Otros estudiosos fijan su finalización entre los años 69 al 79, bajo el mandato de Vespasiano. La fortificación romana de Lugo abarca 34,4 hectáreas. Tiene un perímetro por su camino de ronda de 2.117 metros según medición de patrimonio, o 2.140 y hasta 2.219 metros en otros trabajos. Su espesor es de 4,20 metros, aunque en algunos lugares alcanza los 7. Entre los dos paramentos hay un relleno de tierra, piedra suelta, guijarros y materiales arquitectónicos y epigráficos romanos reutilizados. Su altura oscila entre los 8 y los 12 metros, si bien en algunos puntos apenas llega al metro. Hoy tiene 10 puertas, 5 llamadas antiguas y 5 modernas, 4 escaleras y una rampa de acceso al camino de ronda. La longitud de los lienzos entre los cubos oscila desde los 8,80 y los 9,80 metros, hasta los 15,90 y los 16,40 metros. Se conservan 46 torres antiguas completas, más 39 que hoy están cortadas total o parcialmente. En una de ellas, la de Amosqueira, se conservan 2 ventanas de medio punto que forman una de las imágenes más características del monumento. Es muy probable que se construyese toda ella de una vez,
debido a las necesidades del momento, y posteriormente sufrió reformas, destrucciones y saqueo de materiales. Pero el trazado de los muros, torres y puertas se puede observar hoy, salvo en puntos muy concretos del recorrido. Podemos datar el nacimiento de la ciudad moderna en torno a la muralla alrededor del año 1830. En esta época se arregla la Plaza Mayor. 6 años más tarde se abre la primera calle moderna a través de la cortina del convento de Anova, que enlazará la Plaza Mayor con la de Santo Domingo. En 1840 se derriba en la Plaza Mayor el convento de las Agustinas Recoletas y en su solar se forma una alameda. La llegada del ferrocarril en 1875 dará lugar a la apertura de una nueva calle en el interior y otra en el exterior, surgiendo nuevas puertas. Entre 1853 y 1921 se abren 5 de ellas, las modernas. 1853, la del Príncipe Alfonso. 1875, la de la Estación. 1888, la del Obispo Izquierdo. 1894, la del Obispo Aguirre. 1921, la del Obispo Odoario. La recorreremos de acuerdo con su ubicación. Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, encontramos la segunda puerta, la más antigua y la más pequeña de las actuales. Las referencias medievales la citan como Porta Minei o Mineana, por ser la que abre camino hacia el Miño. La Porta Miñá o Puerta del Carmen conserva en su interior el hueco destinado al cuerpo de guardia o al encargado de abrirla y cerrarla. Respondiendo a una sugerencia de Álvaro Conqueiro, expresada reiteradamente en artículos periodísticos el 16 de abril de 1961 y coincidiendo con un homenaje que le rendía la Asociación da Prensa de Lugo, se descubrió una lápida en la Porta Miñá en la que se lee: «Por esta porta entró un namorado o trovador Fernando Esquío, polo ano 1200». Una vez rebasada la Porta Miñá, hay que situar lo que en distintos documentos se cita como Almena del Rey o Muralla del Rey, sin que hasta la fecha se sepa con seguridad a qué rey estaba dedicada. En esta zona existen torres de base rectangular y se sabe que una de ellas, posiblemente la del rey, tenía 2 escudos. Cada torre de la muralla se componía de 2 o 3 alturas. Eran construcciones que pudiesen ser ocupadas por los que tenían a su cargo velar por la defensa de la ciudad. También se han hallado pedazos gruesos y blancos de las vidrieras existentes en las torres. Sobre este aspecto, el historiador Pallares y Gayoso expone una hermosa pero poco convincente teoría. Se llamó Lugo, o Lucus, a Lucendo, por las vidrieras que hubo en las ventanas de los cubos de las murallas, según común tradición, y consta que entre las ruinas de la coronación de algunos cubos se han descubierto en estos tiempos. Yo he visto algunos de grande grosor, y por los rayos del sol que reverberaban en el cristal o por las luces que de noche encendían los habitantes de sus torres para su defensa y centinela. El canónigo mindoniense, el licenciado Molina, escribe: «La cerca de esta ciudad se tiene por una de las maravillosas y extraña de toda España, porque además de la gran redondez y espacio de ella dentro, de la cual en lo despoblado de esta ciudad se siembra mucho pan, tiene 3 grandezas. La una es la anchura que esta cerca tiene, que pueden 2 carros andar por cima de ella y rodear toda la ciudad sin tocar en las torres, que a cada 8 pasos, poco más o menos, está una en la cual, cuando esta ciudad estaba en su prosperidad, había una casa y un morador, digo en cada torre, que tenían a su cargo velar por la ciudad. Y en estas mismas torres aparecen ahora los edificios y enmaderamientos de aquellas casas. Cada torre de estas tiene ahora muchas ventanas, las cuales solían estar con sus vidrieras, que ninguna faltaba, y hoy en día se hallan en la ciudad pedazos de estas vidrieras que son gruesas y blancas. La otra grandeza es la fuerte argamasa y material de que está hecha toda ella.
1921, el alcalde Ángel López Pérez ordenó la demolición de un lienzo de la muralla frente al Hospital de Santa María para facilitar la salida de la calle de Montevideo. Allí se construyó la puerta que lleva el nombre del obispo Odoario. Es la más ancha de todas las puertas y la última perforación realizada en el recinto murado de Lugo. Su demolición nocturna levantó no poca polémica en la ciudad. A ambos lados de la puerta del obispo Odoario o del hospital, las construcciones de época tardía fueron relativamente numerosas e importantes, incluyendo restos de una casa con hipocausto de unas termas privadas, bajo cuyo recinto pasaba una canalización datada por una moneda de Bilbilis. El trazado de la muralla cortó la ciudad romana por este lado sur y suroeste, mientras por el lado norte y este se hizo pasar por zonas completamente baldías de construcciones, albergando en su interior áreas despobladas que debieron de tener una utilización agrícola hortícola, cuando no ganadera a pequeña escala, y al tiempo inutilizando áreas de enterramiento anteriores. Desde una de las torres de la muralla, relatan con distintas versiones varios historiadores, a medio camino entre la épica y la leyenda, que los condes de Lugo, don Ero, don Fernando y don Otón resistieron a Almanzor en el año 997, arrojando desde allí panes y corderos para informar al ejército atacante que en la ciudad sobraban alimentos con los que aguantar por mucho tiempo el asedio conocido como el Cerco de Lugo. Este episodio daría origen al apellido Bolaño, bolo, pan, y año, cordero, aunque la realidad le adjudica un origen anterior y menos romántico. Del cerco existe el testimonio pictórico de la defensa de la Lugo, de Modesto Brocos, y el mensaje de los condes a los moros que probablemente desató la posterior leyenda. Tenemos murallas que nos defiendan, pan que nos sostenga y valor para no humillarnos. En 1895, el ayuntamiento considera que la muralla condiciona la expansión urbana y envía un expediente a la Junta Consultiva de Urbanización y Obras de Madrid para que viese si era o no conveniente su demolición. En su respuesta, resumida en 5 conclusiones, se indicaba que el nuevo trazado debería hacerse teniendo en cuenta el respeto que merecían las construcciones existentes, que reuniesen condiciones para ello, incluyendo la mayor parte de la muralla que circundaba el casco antiguo. De la Porta Nova, la segunda en abrirse, existe documentación del año 1188 que ya la cita con este nombre. Cabe suponer que su apertura se aconsejó para facilitar la salida hacia las tierras coruñesas. Esta primitiva Porta Nova era semejante a la Porta Miñá. La que hoy podemos observar cumple un siglo de existencia. En efecto, durante el año 1899, se consideró ruinoso el estado de la primitiva y se encargó al arquitecto municipal Juan Álvarez de Mendoza para dirigir las obras del actual. Álvarez de Mendoza utilizó los mismos elementos arquitectónicos que Nemesio Cobreros había elegido 5 años antes para la de Obispo Aguirre. Testimonios de la década anterior mencionan la existencia de 3 órdenes de ventanas o forínsecos cerca de la puerta de la Rúa Nova. Continuando nuestro paseo por el Adarve, como hacen a diario centenares de lucenses, nos encontramos con otra de las llamadas puertas modernas, la de San Fernando. En 1858, con motivo del viaje de la reina doña Isabel II a Galicia, y para conmemorar este acontecimiento, el ayuntamiento acordó construir una nueva puerta en el punto de arranque de la carretera de A Coruña, a la que puso el nombre de Príncipe Alfonso, conocida como Puerta de San Fernando por coincidir en sus inmediaciones el antiguo cuartel de ese nombre. En el cuartel de San Fernando se desarrollaron los acontecimientos definitivos que en julio de 1936 hicieron de Lugo una ciudad en el bando de los sublevados contra la República. En aquellos días de verano, la muralla volvió a recobrar su primitivo carácter militar, sirviendo de trinchera a los nidos de ametralladoras que se apostaron en sus almenas. La puerta es de arco de medio punto con el anillo de granito y bóveda de cañón. El crecimiento de la ciudad y el consiguiente aumento del tráfico aconsejaron una ampliación posterior. De esta forma, en 1962, y de acuerdo con el proyecto del arquitecto municipal Ruperto Sánchez Núñez,
adquiere las dimensiones actuales. Con motivo de la primera visita a Lugo de don Juan Carlos y doña Sofía, se inauguró al pie de esta puerta un monolito que recuerda su estancia en la ciudad. De esta forma, la de San Fernando reforzaba su vinculación con la monarquía española, como así reconocieron también los duques de Lugo en su segunda visita. El paseante divisa desde aquí cómo se extiende la urbe a uno y otro lado de la avenida de A Coruña, y si vuelve la vista hacia adentro, observará una perspectiva de la Praza do Ferrol, con la iglesia dedicada al patrón San Froilán, y que volverá a encontrar unos metros más allá cuando sus pasos alcancen las escaleras interiores de la Puerta Falsa. Fue a partir de 1986, y con motivo de la exhumación de esta Plaza del Ferrol y la de Santo Domingo, bajo las cuales se construyeron dos aparcamientos, cuando empezó a ordenarse la actividad arqueológica en la ciudad. A estas excavaciones siguió la de diversos solares, así como el control de múltiples actuaciones en calles y plazas, así como en la propia muralla, que tiene la categoría de Monumento Nacional desde 1921. Durante el año 1660, y en referencia a la Puerta Falsa, el consistorio acordó que se haga una puerta de ancho por donde quepa un carro con leña, con losa y piedra, y la puerta se asegura con cerradura y llave. Un siglo después, la Falsa, también llamada del Boquete, se amplió para permitir el paso de carros. Esta puerta, cuyas escaleras sirvieron de acceso a la muralla de muchos visitantes ilustres, estuvo protegida durante años por un fortín delantero que se derribó en 1845. Cuando concluyeron las obras del ferrocarril que une Galicia con el resto de España, el concello procedió a la apertura de la calle de la Estación, bautizada como Segismundo Moret, posteriormente General Mola y hoy Castelao. Para dar acceso a ella desde la ciudad, se abrió la puerta de la estación. La obra, de sillería de granito, arco de medio punto flanqueado por castilletes, tanto al exterior como al interior, está coronado con el escudo de armas de Lugo. Este arco fue demolido en 1918 para darle mayor altura, construyendo la actual puerta sin decoración alguna, dándole el nombre de Emilio Castelar, aunque persiste el nombre popular de estación. Tanto en esta como en otras puertas se establecieron fielatos, oficinas donde durante muchos años se cobraban los impuestos sobre los alimentos que entraban en el recinto para ser vendidos. A finales del siglo XIX trabajó en uno de ellos el futuro político español Alejandro Lerroux. En la actualidad, los fielatos han sido remozados a la espera de una utilidad posterior. Entre las puertas de la estación y San Pedro se encuentran las escaleras de Ocantiño, donde comienzan una serie de edificaciones interiores incrustadas en la muralla, la mayoría de las cuales superan la altura del adarve a diferencia de las existentes en el exterior y eliminadas en la operación Muralla Limpia. La también llamada Puerta Toledana, por servir de entrada al Camino de Castilla, recibe en 1176 el nombre de San Pedro, por la capilla dedicada a este santo. Presenta el escudo coronado de Lugo que soportan dos leones rampantes. Fue reedificada en el año 1781, según consta en una cartela oval, por orden de la ciudad. Su actual fisonomía, libre de casas adosadas, data, como el resto de los lienzos exteriores, de 1972. En 1836, durante la Primera Guerra Carlista, la Comisión de Armamentos y Defensa autorizó al Ayuntamiento de la ciudad para poner en ejecución todas las medidas relativas a la defensa de la plaza, con especial referencia a la muralla, derribando las casas exteriores que pudiesen comprometer la seguridad del recinto. En Amosqueira, concretamente, fue derribada la de José Ramón Pardo. Al año siguiente, 1837, el comandante general militar propuso 3 obras que consideraba esenciales para hacer de la muralla un baluarte inexpugnable. Consistían estas obras en unos reductos que resguardasen las puertas de San Pedro y del Postigo,
la comunicación de la muralla en la parte que se encontraba interrumpida por la casa llamada del Castillo o de la Corona y una torre circular. Los dos reductos fueron construidos seguidamente y contratados en 2.400 reales. Las obras totales salieron a subasta con un valor de 43.005 reales. La zona de Amosqueira y el tramo comprendido entre las puertas de San Pedro y La Falsa fue el principal ámbito en el que se desarrolló la citada Operación Muralla Limpia, promovida por Ramón Falcón durante los años 1971 y 1972. A raíz de esa actuación desaparecieron 72 casas que permanecían adosadas a la muralla. Se liberaron 1.057 metros lineales de lienzos y cubos. Se rehicieron 7.500 metros cuadrados de pared y 16 cubos, y se realizaron otras reparaciones con una inversión de 281 millones de pesetas. Esta zona de la muralla ha servido de símbolo de la ciudad, reproduciéndose los dos ventanales de Amosqueira en carteles, postales, portadas de libros, pins, trofeos, prendedores, etc. El grabador Castro Gil realizó esta alegoría de Lugo trasladando las torres de la catedral y la fuente del claustro hasta el ámbito de Amosqueira. A petición del diputado José Arias de la Torre, con motivo de la proclamación de la Constitución del 37, se enterró en los cimientos de las obras del reducto Cristina una caja de plomo, conteniendo un ejemplar de la Constitución monárquica, varias monedas de oro, plata y cobre del busto de Isabel II y una copia del acta de la Diputación que así lo acordaba. La construcción del reducto Cristina eliminó dos cubos primitivos, uno de los cuales ha sido recuperado recientemente. El reducto limita con la Puerta del Obispo Izquierdo, el reformador de la Puerta de Santiago, también llamada Porta Castelli o del Campo Castello. Al terminarse la construcción de la cárcel de partido en 1881, fue preciso abrir una puerta en Campo Castello para poder comunicar directamente con aquel edificio, a la que se llamó Puerta del Presidio, y más tarde, del Obispo Izquierdo. Es estrecha, de arco de medio punto y bóveda de cañón, muy semejante a la de San Fernando. El paseo por el Adarve atraviesa ahora una zona de la ciudad moderna en la que se concentran centros de enseñanza, como los colegios de los maristas, de los franciscanos y el antiguo seminario menor, así como el notable edificio del Círculo de las Artes, colindante ya con la Puerta del Obispo Aguirre. Motivada por el crecimiento de la ciudad y para dar continuidad a la nueva calle del Obispo Aguirre, se construyó la puerta que lleva este nombre. El hueco abierto alcanza todo el ancho de la calle con un arco carpanel de anillo y estribos almohadillados de sillería granítica. En una placa de mármol instalada en su paramento interior se lee una inscripción en la que el pueblo de Lugo dedica su testimonio de gratitud al obispo Gregorio María Aguirre. En resumen, la muralla marcó la topografía del Lugo romano más de lo que pudiera pensarse, pues su trazado no englobó sin más lo que era el casco urbano en la segunda mitad del siglo III después de Cristo, sino que lo redujo por un lado, el sur, y lo amplió por otro, el norte y el este. En este sentido, la muralla de Lugo debe entenderse siempre dentro del contexto arqueológico de Lucus Augusti, en continua revisión y reinterpretación, y muchos elementos de aquella se explicarán precisamente por las características de este. Es el caso de las puertas, que se abrirían allí por donde salían las vías de comunicación. La muralla trazó desde su nacimiento la línea que iba a enmarcar la vida y el urbanismo de los lucenses. Contra viento y tempestades, guerras, trifulcas e incomprensiones. Contra la acción devoradora del tiempo y las ambiciones humanas, los lucenses han logrado que su muralla se disponga a entrar con gran entereza en el siglo XXI.